Es muy común encontrar gente que dice que vanguardia colombiana y las demás vanguardias iberófonas son hispanistas, debido a nuestras posturas críticas con la leyenda negra antihispana y nuestra intención reunificacionista de los países de lenguas ibéricas. Pero, ¿son las vanguardias iberófonas realmente hispanistas? Para abordar esta cuestión con rigurosidad, primero debemos definir una serie de términos que a menudo se usa sin saber muy bien de lo que se habla, muchas veces por confusión y otras malintencionadamente para reducir al absurdo o crear hombres de paja sobre la verdadera esencia del proyecto político de las vanguardias iberófonas. Se mezclan indistintamente palabras como hispanismo, españolismo, iberismo, paniberismo, iberofonía e iberósfera, que son términos que debe saber definir todo aquel que quiera abordar este tema con honestidad y rigor. También habría que sumar otros conceptos relacionados como latinoamericanismo, iberoamericanismo y panamericanismo. Comencemos entonces por el principio. Primero, lo primero. ¿Qué es el hispanismo? Hispanismo no es un término unívoco, sino análogo, es decir, no tiene un solo significado, sino que hace referencia a cosas que, aunque pudieran relacionarse, son esencialmente distintas y dependen del contexto en el que se utilicen. En sentido académico o historiográfico, un hispanista es un investigador especializado en el estudio de la lengua, literatura, historia o cultura del mundo hispánico. Tradicionalmente, el término se aplicó sobre todo a estudiosos extranjeros dedicados a España, por ejemplo, los grandes hispanistas franceses o británicos, aunque hoy se usa también para académicos del propio ámbito hispano. Ejemplos clásicos serían Raymond Carr, historiador británico especializado en España; John H. Eliot, especialista en la monarquía hispánica; Marcel Bataillon, autor de Erasmo y España; Henry Charles Lee; Philip W. Powell; Sverker Arnoldsson; Henry Kamen, entre otros. Aquí hispanismo es una categoría disciplinar dentro de los estudios filológicos o históricos. Por otro lado, existe un enfoque relativamente nuevo de lo que es el hispanismo, que últimamente ha tenido un gran auge en Internet y redes sociales. Este se refiere a una pluralidad de corrientes ideológicas y culturales que pueden ser de izquierdas o de derechas. Eso sería un hispanista en sentido cultural o identitario. Aquí el término no designa a un especialista académico, sino a alguien que defiende la herencia cultural hispánica, promueve la unidad cultural del mundo hispanohablante y se identifica positivamente con la tradición histórica de la monarquía hispánica o del mundo iberoamericano. Este uso es más ideológico o cultural que estrictamente académico. Puede estar asociado a corrientes de pensamiento político o cultural, pero no necesariamente implica una especialización profesional. El riesgo está en confundir planos. Un académico puede ser especialista en el mundo hispánico sin asumir ninguna postura identitaria, y un hispanista cultural puede no ser un investigador profesional. Por eso, si se quiere ser riguroso con este tema, conviene siempre especificar entre un hispanismo en sentido académico, hispanismo cultural o hispanismo ideológico. El hispanismo cultural no es algo homogéneo. Existen distintas vertientes ideológicas que lo único que tienen en común es que reivindican la unidad cultural de los pueblos que comparten la lengua española. Una totalidad diversa y plural con sus propias particularidades regionales, pero que comparten una herencia histórica común que reivindican. Y como punto central, luchan contra lo que se denomina leyenda negra antiespañola o leyenda negra antihispana. Pero, ¿a qué nos referimos con leyenda negra? Básicamente a la exageración de los hechos negativos y la minimización o negación de los aspectos positivos de un determinado fenómeno histórico o político. Por ejemplo, así como existe una leyenda negra antiespañola, promovida por ciertos sectores ideológicos, incluso dentro de la academia, que niegan y ridiculizan los aspectos positivos de la llegada de España a América y exageran los aspectos negativos, existe también una leyenda negra anticomunista, anticatólica o una de la Edad Media. Leyendas que exploraremos con más profundidad en futuros videos. Entonces, lo que une o articula a los diversos grupos y movimientos hispanistas es la lucha contra la leyenda negra antihispana y la idea de hispanidad. La hispanidad es la concepción de que existe una comunidad civilizatoria o cultural, y para algunos también espiritual, que trasciende las fronteras nacionales de los países hispanoparlantes con un vínculo histórico común.
Este vínculo surge con la llegada de España a América, y si bien hay algunos que tienden hacia un relato más rosa legendario, la mayoría de los hispanismos sostienen que, aunque haya habido abusos, no debe entenderse simplemente como una conquista, sino como un proceso complejo de mestizaje, unión de pueblos diversos y aculturación. Este proceso generó una misma civilización mestiza que, con particularidades en cada región, son expresiones plurales de una esencia común, un fenómeno que no se dio en otros casos históricos análogos, donde hubo segregación, racismo y exterminio, como pasó con las conquistas anglosajonas que erradicaron por completo a pueblos nativos de Norteamérica, Australia y Tasmania. Mientras que en la América hispana o en las Islas Filipinas la población es mayoritariamente nativa, mestiza y culturalmente hispanizada. Dicho esto, lo común en los distintos movimientos hispanistas culturales es que son un fenómeno mayoritariamente folclórico, sin un proyecto político definido en común. Y existen conflictos y rupturas dentro de los movimientos hispanistas por todo tipo de motivos. Algunos porque buscan una hispanidad unida pero completamente sumisa a los intereses estadounidenses. Otros porque buscan insubordinarse ante dicha hegemonía anglosajona. Un claro ejemplo es la reciente invasión estadounidense en Venezuela, donde hubo asociaciones hispanistas que la apoyaron y otras que la repudiaron. Eso demuestra que no existe un solo tipo de hispanismo, sino una pluralidad de corrientes, algunas enfrentadas entre sí. Ahora bien, hay quienes suelen confundir a veces malintencionadamente hispanismo con españolismo, que es algo mucho más acotado. El españolismo se centra específicamente en la nación española y el sentimiento de pertenencia a ella. En términos sencillos, es un tipo de nacionalismo español que suele devenir en chauvinismo. Lo caracteriza el sentimiento de identidad, el apego a los símbolos y la historia de la nación política española como Estado-nación. Se manifiesta en la defensa de la unidad de España y en ocasiones en la creencia de la superioridad de lo español sobre otros países, lo que puede incluir el desprecio al resto de naciones hispanas. Pero para un hispanista coherente, una cosa es la nación actual llamada España y otra cosa es el Imperio Español, también llamado España. La nación española actual es solo un producto del Imperio Español, tal como lo son Colombia, Argentina o México. La hispanidad es un conjunto de países del cual España es solo uno más, si acaso la raíz histórica común, pero no es la única raíz constituyente ni es la hispanidad en sí misma. Es verdad que las vanguardias iberófonas comparten con los movimientos hispanistas la crítica a la leyenda negra antihispana y la concepción de Colombia o Argentina como legítimos coherederos del Imperio Español. También buscamos su reunificación, pero no meramente cultural, sino también política y económica bajo una nueva forma, socialista, pluralista y bajo dirección obrera. Sin embargo, ninguna vanguardia iberófona se ha definido nunca como hispanista. No pretendemos revivir un imperio caído porque es imposible. Y a diferencia de algunos movimientos hispanistas, no promovemos ninguna leyenda rosa ni somos nostálgicos del Imperio Español. No nos consideramos por fuera o por encima de cualquier postura política. De hecho, ha sido Santiago Armesilla, el secretario general de Vanguardia Española, quien desde hace años ha hecho las críticas más sólidas a los movimientos culturales hispanistas. En las vanguardias nos definimos concretamente como paniveristas. Como bien lo dice nuestro decálogo político, que es público en nuestra página web, la cual existe desde hace más de 5 años, nos basamos en la teoría de la iberofonía y paniverismo, publicada en 2018 por el geopolitólogo Álvaro Durantes Prados. Su obra fue una de las bases sobre las que el también politólogo Santiago Armesilla desarrolló su libro Iberofonía y Socialismo, del año 2022. Estas dos obras, junto a la teoría marxista, la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo y el concepto de ser nacional de Hernández Arregui, son las fuentes doctrinales principales sobre las que se desarrolla el proyecto político de las vanguardias iberófonas. De ellas, Vanguardia Colombiana es uno de sus miembros principales y corredactora del decálogo político que sintetiza los principios fundamentales de nuestra internacional iberófona, que como dijimos es paniverista, no hispanista. ¿Cuál es la diferencia entre el hispanismo y el paniverismo?
que a diferencia de la mayoría de hispanismos, el paniberismo excede lo meramente folclórico o lingüístico y entre sus objetivos está conformar una alianza diplomática, política, económica y o militar. Busca la cooperación o la reunificación no solo de países hispanohablantes, sino también lusófonos. El paniberismo se define concretamente como la corriente que propugna la articulación de un espacio multinacional de países de lenguas ibéricas en una comunidad panibérica de naciones. Su concepción espacial incluye a la totalidad de países y comunidades iberófonas de todos los continentes, América, África, Europa, Asia y Oceanía. En resumen, es una teoría geopolítica que busca la articulación de un espacio multinacional de países de lengua española y portuguesa sin excepciones geográficas. A diferencia de los países hispanos, el mundo lusoparlante está mejor articulado internacionalmente a través de la comunidad de países de lengua portuguesa. El paniberismo plantea la integración entre el mundo hispano y la lusofonía, incluyendo a Brasil, Portugal, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y demás países africanos y asiáticos donde el portugués es la lengua oficial o mayoritaria. Además, el paniberismo contiene marcadamente un carácter en el que los actores son estados plenamente soberanos y no colonias. Por ejemplo, en las vanguardias sostenemos que el liderazgo de la iberofonía debería estar en México o Brasil por ser los países con mayor población, aunque particularmente en Vanguardia Colombiana creemos que este bloque también lo podría liderar la Gran Colombia si lograra reunificarse, por su ubicación estratégica en el pleno corazón de la iberofonía. Colombia tiene la potencialidad de ser la Prusia iberófona que articule por un lado la iberofonía de Asia y Oceanía del Pacífico con la africana y europea del Atlántico, y por otro la iberofonía mesoamericana y caribeña del hemisferio norte con la andina y suramericana del hemisferio sur. Esa es la importancia estratégica de Colombia para este proyecto. Y así como el hispanismo se confunde con el españolismo, el paniberismo también suele confundirse con el iberismo. ¿Qué es el iberismo? En pocas palabras, es la otra cara del latinoamericanismo. Es un movimiento político que históricamente y sin éxito ha propugnado la unión de la península ibérica y principalmente entre Portugal y España, y que al igual que el latinoamericanismo presenta muchas limitaciones como un alcance geográfico restringido. Aunque en algunas versiones incluye Andorra y Gibraltar, el iberismo excluye al resto de naciones iberófonas situadas en América, África, Asia y Oceanía. Lo mismo ocurre con el latinoamericanismo, un movimiento político y social que reivindica a Latinoamérica como una unidad cultural y política, que se enfrenta al imperialismo anglosajón, pero que a su vez difunde rechazo por España y Portugal, lo que genera una versión limitada de la potencialidad iberófona, pues muchas veces termina siendo un iberoamericanismo que excluye las regiones de la iberofonía en África, Europa, Asia y Oceanía. Además, este movimiento suele asumir la leyenda negra antiespañola y se asocia con diversas corrientes izquierdistas indefinidas. Y por eso sus esfuerzos, también sin éxito, son para integrar a los países americanos de habla española y portuguesa, incluyendo a veces Haití, pero paradójicamente no incluyen a Canadá, a pesar de ser un país con una alta población francófona, otra lengua latina. Mientras el iberismo se centra en la península ibérica y el latinoamericanismo en el continente americano, el paniberismo, descrito por Santiago Armesilla como un superlatinoamericanismo con esteroides, plantea la integración a escala global de toda la iberofonía. Esto haría de tal unión una de las alianzas más poderosas del planeta, superior en recursos y extensión a Rusia, China y el mundo anglosajón. Este último, a pesar de estar dividido en varios países, ha sabido unirse militar y económicamente, garantizando su hegemonía global. Por eso han invertido tanto en mantener dividida y enfrentada y empobrecida a la iberofonía. Saben bien que si se reunificara sería imposible seguir parasitándola tan fácilmente como lo han hecho en los últimos 200 años. ¿Y qué es la iberofonía? Iberofonía también es un término que lleva a equívocos, pues muchos la confunden con iberosfera, aunque son conceptos opuestos.
La iberofonía es el espacio geopolítico, cultural e histórico de carácter intercontinental compuesto por todas las naciones que tienen como lenguas mayoritarias el español y el portugués sin exclusiones geográficas. Este espacio abarca más de 900 millones de personas, el 10% de la humanidad, y su componente esencial es la mezcla de lo amerindio precolombino, lo ibérico católico y lo africano subsahariano, mientras que iberosfera es un término utilizado por sectores derechistas y anticomunistas que promueven el Estado de Derecho y combaten el comunismo en la región. Según Armesilla, iberosfera es una idea antitética a la iberofonía, por ser un instrumento de subordinación a la anglósfera y al modelo capitalista. En este sentido, la iberósfera comparte similitudes con el panamericanismo en su sumisión a los intereses anglo-burgueses. El panamericanismo, impulsado por Estados Unidos desde el siglo XIX, propone la cooperación de todos los estados del continente americano, desde Canadá hasta Argentina. Históricamente ha sido la expresión continental de la política exterior derivada de la doctrina Monroe, América para los americanos, que en una traducción más realista significa América para los estadounidenses, para la burguesía estadounidense. Se institucionalizó en organismos como la OEA y ha sido el marco geopolítico para intervenir en lo que consideran su patio trasero. Así, el panamericanismo estadounidense ha servido para mantener la subordinación y balcanización de las naciones iberófonas en beneficio de la anglósfera. Y para terminar con las definiciones, ¿qué es la anglósfera? El término se refiere al conjunto de países de habla inglesa, oficial o mayoritaria. Su núcleo central son los denominados 5 ojos: Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Su objetivo geopolítico es mantener el modo de producción capitalista y la hegemonía mundial anglosajona. Ahora bien, una vez definidos todos estos términos, en Vanguardia Colombiana podemos afirmar que, al igual que las demás vanguardias, somos paniberistas y socialistas. Porque solo la acción articulada de una potencia o un imperio generador iberófono puede contener o anular la depredación imperialista del hegemón anglocapitalista en nuestros países. Solo en la unión está la fuerza, y la iberofonía socialista es una necesidad táctica e histórica para el siglo XXI y los venideros, una necesidad que se fundamenta en superar la división que mantiene empobrecida e impotente a una de las regiones más ricas del mundo. Región que fue derrotada, fragmentada y subordinada por los imperios anglosajones. Por tanto, la reunificación es la única vía para que las naciones iberófonas dejen de ser meros objetos en el orden internacional que los sujetos, las potencias hegemónicas, disputan por poseer y parasitar, y así se convierta en un sujeto soberano que recupere su papel protagónico en la historia universal. Reconstruir este bloque geopolítico es una condición esencial para la implantación de un nuevo modo de producción que pueda tener un verdadero impacto a escala universal, es decir, que pueda ser efectivamente universalista e internacionalista. Pues la historia ha demostrado que todos los modos de producción han sido implantados por imperios y las condiciones geopolíticas de este siglo constituyen una ventana de oportunidad histórica para que nuestra integración sea una verdadera reparación histórica. Una reparación que ponga fin a los 2 siglos de humillación en los que lleva sumido el mundo iberófono desde su fragmentación, rescatando lo mejor de nuestro pasado y proyectando un porvenir que supere el estado de cosas actual en nuestros países. Si también te interesa la reunificación de la iberofonía, apóyanos, suscríbete, no te pierdas nuestros videos y si quieres dar un paso más, únete a Vanguardia Colombiana o a la vanguardia iberófona más cercana a tu país.